Bienvenidos al Opinadero. Él es Carlos López. Seguramente que el nombre les dirá poco, pero cuando yo les cuente que es el gerente de la campaña del Pacto por Risaralda, la misma que obtuvo 38.000 votos para Cámara, 78.000 votos, 74.000 votos para Cámara, 80.000 para Senado, y que fue la lista más votada del departamento de Risaralda. ¿Cómo lo hace? Luis, muchas gracias por el espacio, muchas gracias y saludos a toda su audiencia. Pues fue una sorpresa, nosotros teníamos optimismo de lo que podíamos lograr, pero para nosotros también fue una sorpresa en realidad. Nosotros tratamos de hacer todas las cosas bien y ese resultado pues nos deja muy contentos, con una enorme responsabilidad de toda la ciudadanía, de todos los risaraldenses y con el compromiso de sostener esa confianza que nos depositaron. Carlos, usted que estudió cómo llegó a esta campaña, entiendo que usted no es de Pereira, nació en un municipio del Valle. Yo soy de Versalles Valle, pero pues llevo más de la mitad de mi vida acá, desde el 2000. Vivo en Pereira, me vine pues a buscar salir adelante. Luego estudié en la Universidad Tecnológica, ¿Qué hiciste allá? Ingeniería Industrial. Correcto. Pero yo desde hace muchos años milito en el Polo. Mis inicios en la política fueron como en el 99, 98, cuando me fui a estudiar, cuando recién salí graduado del colegio en Versalles, me fui a estudiar a Cali y allá conocí, bueno, en el SENA, yo soy egresado del SENA, una institución que quiero mucho. Yo conocí en esa época a Wilson Arias. Wilson Arias, el senador, él era funcionario del SENA, él trabajaba en archivos, pero era del sindicato, y él convocaba a los representantes del grupo. Yo era representante de mi grupo, recuerdo que llamaba TM10, era técnico mecánicos 10, y con todos esa organización dimos una pelea. En esa época habían dos representantes, un representante de la Cámara y un senador, que querían bajarle el presupuesto al SENA, y eso era casi que desaparecer. A mí me picó el bichito de la política desde esa época, hace 28 años más o menos. Y desde esa época luego fui concejal en dos oportunidades de mi pueblo, también por el Polo. Una vez aspiré a la alcaldía y desde esa época, pero yo desde el 2000 estoy acá. Estando acá era concejal allá. Bueno, una campaña muy austera, porque pues realmente todos sabemos que el pacto histórico no tiene plata, mucho menos el pacto por Risaralda, pero logran ustedes alcanzar la más alta votación en este departamento. ¿Cuál fue el secreto? Como usted lo dice, y yo que fui gerente y manejé las finanzas, fue una campaña extremadamente austera, muy austera. Eso fue una de las grandes angustias, porque nosotros queríamos transmitir el mensaje, nos reuníamos. Lo que pasa es que un compañero periodista suyo de pronto fue muy generoso conmigo, y otro amigo por ahí que sacó una columna, que yo soy el creador de ese resultado. No, yo represento toda la estrategia, pero Ese amigo es de pronto Alexander Molina. no, no sé, no sé, creo que sí fue la columna. Pero fue demasiado generoso conmigo, yo reconozco, yo no fui tampoco el cerebro. Sí jugué un papel protagónico por ser el gerente, pero lo que usted me pregunta, que cuál fue el secreto fueron varias cosas, pero principalmente que la gente reconoció que nosotros somos los de Petro. ¿Y cómo llegó usted a la gerencia de la campaña? Eh, yo soy el delegado del Polo acá en Risaralda, y yo hacía parte del comité directivo provisional. Luego pues nos reunimos con frecuencia, una vez por semana, a veces hasta dos veces por semana. Cuando comenzó la campaña, nosotros comenzamos a mirar cómo nos íbamos a estructurar. Luego en el comité nos postulamos como dos o tres personas, y pues le agradezco a ellos que confiaron en mí la gerencia. Fue una decisión casi que unánime. Bueno, y esta fue una campaña que se hizo a punta de café. ¿Cómo fue la historia? No, esto pues, les contar,
contar a todos, les voy a contar someramente ahí. Nosotros, como tuvimos muchas dificultades, entonces parte de esto fue que sacamos este café de especialidad de la finca de Alexander. Y con parte de un cafecito que él aportó, otro que yo aporté, pudimos sacar un buen número de bolsas y con eso iniciamos lo primero, algunas actividades, algunas pocas volantes, porque no tuvimos, como usted lo decía, no tuvimos mucho recursos y eso fue una angustia. Entonces hicimos esto, una compañera hizo unas cenas, nosotros hicimos también un bingo, hicimos varias actividades, hicimos unas rifas. El compañero Iván Cepeda nos mandó 2 camisetas, se rifaron 2 camisas de él, firmadas por él, se rifaron unos cuadros de Bernardo Jaramillo, se rifaron muchas cosas para poder recordar fondos. Y eso fue muy limitado y también hacíamos vaca 20, 30, 50, 100 para muchas actividades así de inicio. La gente especula de que porque nosotros éramos los del gobierno que recibimos plata. No, fue muy escaso. Recibimos un apoyo al finalizar la campaña, recibimos un apoyo de la campaña del Senado, pero no más. Y un apoyo muy limitado, pero que nos sirvió mucho, fue fundamental. Bueno, permítame recordar cifras para aclarar. Fueron 74.000 votos para la Cámara de Representantes, 80.000 para el Senado. Entonces eso muestra que son un partido fuerte. La mayor votación es Risaralda. Ahora que viene, van a venir elecciones, ya vienen las presidenciales y me imagino yo que la meta será por lo menos duplicar esta votación. Pero luego entran asamblea, consejo, alcaldía, gobernación. Nosotros logramos juntar muchas voluntades, que es muy difícil normalmente en la izquierda. La gente siempre dice que nosotros peleamos mucho, por ahí se dan algunas diferencias. Y hacer esa coalición fue muy difícil, porque había que tener paciencia, había que tener diplomacia, porque se generan por ahí muchos roderitos, pero lo logramos hacer. La meta y el compromiso y el reto es sostener esa coalición para participar en las elecciones locales. Porque así como la gente quería tener un representante del presidente, o sea, del proyecto político en la Cámara de Representantes y por eso apoyó nuestra lista, asimismo va a querer que nosotros también podamos representar toda esa idea, todo ese modelo de gobierno en las corporaciones, en los consejos, la asamblea, pero también en alcaldías y de gobernación. Entonces, por supuesto que vamos a hacer un esfuerzo y vamos otra vez a acudir porque confiamos mucho en el pueblo. Eso fue otro de los grandes secretos, si se quiere decir. Confiamos mucho en el pueblo porque habían unas reformas que habían beneficiado enormemente a un sector de la población que siempre, tradicionalmente, los gobiernos lo hacen a un lado. Los gobiernos tienden a apoyar mucho, son los grupos económicos, los empresarios, y dicen que hay una teoría de que hay que llenar una gota, con gotas, un vaso, y que si ese vaso que es de unos empresarios comienza a desbordarse, que eso le va a llegar a la clase trabajadora, y no es así. La misma del rico de Pulón, que caiga de la mesa. Exacto. Y la gente reconoció en Gustavo Petro, un presidente que se la jugó sin ambigüedades por beneficiar, por hacer habían unas deudas históricas con la clase trabajadora. Todos ustedes lo pueden ver. Reforma a la educación, el salario mínimo, la reforma laboral, la pensional que todavía no ha pasado, pero está ahí en curso, el beneficio a los militares, a los trabajadores que tienen horas extras, a todos los de vigilancia, a los de la salud. O sea, fue muchísima gente. 3 millones de adultos mayores con un beneficio que es una pequeña, es pequeño para todo la labor que prestaron para el país, pero es mucho más de lo que otros gobiernos se habían acordado. Todo eso nos dio el triunfo. Carlos, ustedes ya hicieron un barrido para saber si esa mayoría está en la juventud, en los adultos mayores, en qué proporción, porque parte de esa mayoría también es silenciosa, son personas que seguramente la gente creía que iban a votar por los candidatos
del sistema y terminaron apoyando al gobierno del presidente Petro y al candidato Cepeda. Hay claridades, hay algunas claridades, pero hay, todavía nos falta entender, porque inclusive nosotros mismos hay algunos aspectos que no hemos entendido este resultado. Nosotros sí, claro, hay unas organizaciones de base, hay una madurez de muchas organizaciones, de muchos procesos que han habido sociales en el territorio, en Risaralda y en el país, pero lo que nos compete en Risaralda. Pero como la votación fue tan abultada, fueron muchísima gente que nunca se ha identificado de pronto con la izquierda, pero que nos premió, nos valoró que nosotros fuéramos, como yo le decía al inicio, los de Petro. Nosotros somos los de Petro sin ambigüedades. Lo decía yo con unos amigos que, por ejemplo, aquí en el territorio hay algunos candidatos que a veces por ahí cuando quieren capturar unos voticos de la izquierda dicen, no, es que yo apoyo al presidente Petro, pero es así, con ambigüedades, nosotros somos sin ambigüedades, nosotros somos de frente, y yo creo que eso fue lo que dijo la gente, no, vamos a premiar que esta gente se la juega, que enfrenta a todo un aparato de propaganda que ha estado en contra del modelo de gobierno del presidente Petro, del mismo presidente y de los que estamos de acuerdo con ese modelo, porque nos tiraron duro, muy duro, pero sin embargo nosotros teníamos la suficiente tranquilidad que estábamos apoyando políticas que iban a beneficiar a toda la población, sobre todo la más olvidada. Carlos, muchísimas gracias por visitarnos aquí en las instalaciones del Opinadero. Felicitaciones por ese éxito y seguramente van a venir más éxitos para el pacto histórico, para ustedes en particular. Así que, pues, lo que queda es camino por recorrer todavía. Luis, muchas gracias por el espacio. Y así como usted lo decía, es un llamado a la población risaraldense. Vamos a hacer valer esa confianza que nos depositaron. Vamos a quedarles bien y esperamos que se sientan representados en las próximas elecciones